La encontré antes de verla. Primero fue la sandalia, una sola, de cuero crudo, con las tiras enrolladas, como si alguien la hubiera quitado con prisa, o como si alguien la hubiera perdido sin tener a dónde ir. Estaba en la entrada de mi cueva, sobre la piedra húmeda, señalando hacia adentro. Me detuve. Llevo más tiempo del que los hombres pueden contar, escuchando este lugar. Conozco cada grieta, cada corriente de aire, cada animal que se arrastra por las paredes en la oscuridad. Sé cuando algo nuevo ha entrado, y algo había entrado. No era un héroe. Los héroes huelen a aceite de oliva y a miedo disfrazado de valor. No era un animal. Los animales no dejan sandalias. Entré. Al fondo, donde la roca forma una curva que parece un hombro doblado, había una figura pequeña, inmóvil, con los ojos abiertos mirando la pared. No lloraba, solo respiraba, con los pulsos cruzados sobre el regazo, atados con cuerda de lino blanco. Alguien la había dejado así. Alguien que sabía exactamente lo que había dentro de esta cueva. Y la había dejado de todas formas. Me quedé en las sombras, observándola. Tenía una pregunta que necesitaba respuesta antes de moverme. ¿Por qué los dioses iban a necesitar que yo hiciera su trabajo sucio? Hace mucho tiempo aprendí a leer lo que no se dice. Los hombres creen que el lenguaje es la voz. Se equivocan. El lenguaje real está en cómo alguien dobla los brazos, en dónde pone la mirada cuando cree que nadie lo ve, en si respira por la boca o por la nariz cuando tiene miedo. Yo llevo siglos leyendo ese idioma, y la niña que estaba en el fondo de mi cueva hablaba en él con una claridad brutal. No había intentado soltarse. Eso era lo primero. Las cuerdas de lino eran finas. Yo podía verlo desde donde estaba. Una niña de su edad, con tiempo y desesperación suficientes, habría podido aflojarlas. Habría intentado morder el nudo, frotar las muñecas contra la roca, cualquier cosa. Pero las cuerdas estaban exactamente como las habían puesto, sin marcas de lucha, sin rastro de intento. No es que no pudiera, es que ya sabía que no había caso. Alguien le había enseñado eso. Alguien, antes de traerla aquí, le había convencido de que resistir era inútil. Ese tipo de convicción no se aprende en un día. Se construye con tiempo, con repetición, con la voz de alguien que debería haber protegido y, en cambio, entrenó la rendición. Me moví un paso hacia adentro. Ella no giró la cabeza. Me moví otro paso. El suelo de la cueva cruje de formas específicas según dónde pisas. Yo lo sé de memoria, pero un extraño no podría anticiparlo. Ella lo escuchó. Vi el momento exacto en que sus hombros se tensaron. Apenas 1 centímetro, apenas suficiente para que alguien que no estuviera mirando no lo notara. Lo notó y no se movió. Me detuve a 3 pasos de ella y la observé de cerca por primera vez. 8 años, quizá. Tal vez 9. Era pequeña para su edad, de esas que parecen hechas de hueso y silencio. Tenía el cabello oscuro pegado a un lado de la cara, sucio de polvo del camino. La túnica estaba rasgada en el dobladillo izquierdo, un desgarro limpio, como si se hubiera enganchado en algo durante el trayecto. Los pies descalzos, uno de ellos todavía con la sandalia puesta, el otro no. El otro lo había encontrado yo en la entrada. Miré sus manos. Las tenía apretadas una contra la otra. No por el nudo apenas las mantenía juntas, sino porque ella misma las estaba sujetando, como si necesitara sentir el contacto de su propio cuerpo para recordar que seguía siendo real. Conocía ese gesto. Lo había visto en mujeres que habían sobrevivido cosas que no deberían haberle pasado a nadie. No en niñas. Nunca tan claro, tan instalado, tan sin esperanza de que alguien viniera a resolver lo que estaba mal. Bajé un poco. No me arrodillé. Las serpientes en mi cabeza responden a mis emociones y en ese momento estaban demasiado quietas, demasiado tensas, y no quería asustarla con un movimiento que no pudiera controlar del todo. «¿Cómo te llamas?», dije. Mi voz en la cueva suena diferente que afuera, más grave, más presente. El sonido no tiene a dónde escapar, así que llena el espacio completamente. Ella parpadeó.
Fue el primer movimiento voluntario que hizo desde que entré. No respondió. No tienes que hablar, dije. Solo quiero saber si estás herida. Silencio. Miré sus brazos. En la parte interior de las muñecas, justo donde la cuerda tocaba la piel, había marcas rojas, no del nudo, sino de antes. Marcas más antiguas, del tipo que deja la ropa cuando se tira demasiado fuerte, o una mano que agarra sin considerar el daño que hace. No eran de hoy. Nada de esto era de hoy. Fui a buscar agua. Tengo un cuenco de piedra en la parte trasera de la cueva, cerca de donde el techo gotea. El agua que cae ahí es limpia, fría, sin el sabor metálico del resto de la roca. Llené el cuenco y volví. La dejé en el suelo frente a ella, a distancia suficiente para que no sintiera que se la estaba imponiendo. Esta vez sí me miró, no a los ojos. Yo sé lo que le pasa a quien me mira directamente, y ella no lo sabía. Me miró la boca, o quizás la garganta, el punto donde una persona dirige la vista cuando está escuchando a alguien que no está segura de que sea completamente humano. Cele, dijo, tan pequeño, tan seco, como si su nombre fuera lo último que le quedaba y lo estuviera entregando porque ya no tenía fuerzas para guardarlo. Cele, repetí. Bien, me senté en la roca frente a ella, a distancia, con las manos visibles. Las serpientes en mi cabeza se habían acomodado. Cuando yo estoy quieta, ellas también lo están. Solo se agitan cuando hay peligro real o cuando alguien que conozco está mintiendo. En ese momento estaban completamente inmóviles. ¿Quién te trajo aquí?, pregunté. Ella bajó la vista al cuenco de agua. Lo miró por un momento. Luego, con los pulsos todavía atados, se inclinó hacia adelante y bebió directamente, no con las manos, porque las manos estaban unidas, sino agachando la cabeza como un animal, sin vergüenza, sin esperar que yo le quitara la cuerda primero. Eso me dijo más que cualquier respuesta. Sabía que podía pedir ayuda. Había decidido no hacerlo. La dejé beber. Cuando terminó, se incorporó de nuevo y volvió a mirar la pared. Un hombre, dijo, con ropa del templo. Templo. Sabía exactamente de qué templo hablaba. Solo había un templo en esta región que enviaba a hombres con autoridad suficiente para llegar hasta la entrada de mi cueva, sin que nadie los detuviera. Solo había una diosa cuyo nombre era suficiente para que la gente apartara la vista y dejara pasar lo que no quería ver. Las serpientes en mi cabeza se movieron. Solo un poco, un ajuste lento, como cuando algo frío toca la piel de golpe. ¿Te dijo por qué?, pregunté. Cele no respondió de inmediato. Miró sus manos atadas. Luego dijo, con una voz completamente plana, completamente sin drama, la voz de alguien que ha repetido algo hasta que dejó de doler. Dijo que era por mi padre. Me quedé mirándola. Por su padre, no por ella. Cele no era la culpable. Era el mensaje. Alguien había hecho algo que ofendió al templo, y en lugar de castigar a ese alguien directamente, habían elegido lo que más le importaba. Lo habían traído hasta la entrada de mi cueva. Lo habían dejado con las manos atadas y se habían ido. Eficiente, limpio, sin sangre en las manos de nadie que importara. Sentí algo que no siento con frecuencia. No era ira. La ira es caliente y rápida. Y lo que sentí era lento, frío, del tipo que se asienta en el fondo y se queda ahí para siempre. Era reconocimiento. Conocía este método. Lo había vivido. Que te usen como instrumento para herir a otro. Que tu existencia entera sea reducida a un mensaje que alguien más quiere enviar. Que el daño que te hacen a ti sea, en la lógica de quienes deciden, completamente secundario. Me levanté. Saqué el cuchillo de piedra que cargo en el costado. Lo uso para cortar raíces, para marcar la roca, para las cosas pequeñas del día a día de quien vive sola. Y me acerqué a Cele. Ella no se encogió, solo cerró los ojos. Corté la cuerda de lino con un solo movimiento. Si esto te está llegando, si alguna vez supiste lo que es ser la razón del castigo sin haber cometido el error, quédate. Esto recién empieza. Suscríbete al canal y activa la campana. Aquí,
Las historias que los dioses no quieren que sepas tienen voz. Las manos de Sele cayeron sobre su regazo como dos piedras sueltas. No las movió, las dejó ahí, abiertas, con las marcas rojas en las muñecas que ahora podía ver completas. Líneas paralelas, del grosor de un dedo, que alguien había apretado con suficiente fuerza para que la circulación tardara en volver. Se las miré. Luego las cerró lentamente, una sobre la otra, y las presionó contra su pecho como si necesitara contener algo que podría escaparse. Volví a mi lugar. Nos quedamos en silencio. Sele era del tipo de persona que procesa en silencio. No buscaba llenar el espacio con palabras, no pedía explicaciones, no intentaba negociar su situación. Solo estaba ahí, absorbiendo lo que había pasado con una calma que en una adulta habría llamado estoicismo. En una niña de su edad lo llamaba por otro nombre, entrenamiento. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, pregunté. Ayer, dijo. Antes de que vinieran. Antes de que vinieran. Plural. No había sido solo arcos. ¿Cuántos eran? 3, dijo. Pero solo uno habló. 3 hombres del templo para trasladar a una niña de 8 años. O eran extraordinariamente cautelosos, o sabían que el camino hasta aquí requería protección contra algo más que la oscuridad. Quizás ambas cosas. Me levanté y fui al fondo de la cueva donde guardo lo que tengo. No mucho, no necesito mucho. Higos secos de la última temporada, todavía comestibles. Pan de cebada que había hecho 2 días antes, duro ya en los bordes pero entero. Un poco de queso envuelto en hoja de vid. Lo puse frente a ella. Esta vez sí usó las manos. Las movió despacio al principio, como si no estuviera segura de que le pertenecieran todavía, y luego tomó el pan y empezó a comer con esa concentración total que tienen los que han pasado suficiente hambre para saber que no deben desperdiciar ningún bocado. La dejé comer. Mientras tanto pensé, por su padre. El padre de Sele había hecho algo, o no había hecho algo, que ofendió al templo de Atenea, lo suficiente como para que la respuesta fuera esta. No una multa, no una expulsión, no un castigo público. Una niña en la cueva de Medusa. Un mensaje privado, diseñado para que el padre entendiera exactamente qué clase de poder estaba rozando. Pero había algo que no cerraba. Si el objetivo era que yo hiciera el trabajo, si contaban con que yo la encontraría y procedería de la manera que todo el mundo asume que procedo con los intrusos, entonces no necesitaban atarle las manos. Un intruso que entra a mi cueva sin restricciones tiene más posibilidades de provocarme, de moverse de forma impredecible, de hacer que yo reaccione. Una niña atada, inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo. Eso es una ofrenda, no un intruso. La habían preparado para ser recibida, no para escapar, lo que significaba que alguien sabía, o creía saber, exactamente cómo respondería yo ante una ofrenda. Las serpientes en mi cabeza se tensaron todas al mismo tiempo. Es lo que hacen cuando entiendo algo que preferiría no entender. Sele, dije, ¿tu padre sabe dónde estás? Ella dejó de masticar por un segundo, solo uno. Luego siguió. Sí, dijo con la boca todavía llena. Se lo dijeron ellos. ¿Y no vino? Silencio. Lo que me estaba diciendo sin decirlo era peor que cualquier respuesta directa. El padre de Sele sabía. Sabía que su hija había sido traída aquí y no había venido. Quizás no podía, quizás estaba preso o amenazado o paralizado por un miedo que superaba incluso el amor. Esas cosas pasan. Yo sé que esas cosas pasan. He visto suficiente de la debilidad humana para no juzgarla de forma simple. O quizás había calculado. Quizás había pensado que el templo no iba tan lejos. Quizás había subestimado. Y esta era la posibilidad que las serpientes me estaban señalando con cada movimiento. Quizás el padre sabía algo sobre mí que le hacía pensar que Sele estaría bien, lo que cambiaba todo, porque si eso era cierto, entonces esto no era solo un castigo, era una prueba. Me estaban viendo, estaban esperando para ver qué hacía yo.
Me levanté y fui hacia la entrada de la cueva. Me detuve justo antes del umbral, donde la luz del exterior empieza. No salgo a la luz abierta a menos que sea necesario. Es una precaución vieja, de cuando todavía había cazadores que buscaban un camino de llegar hasta mí. Desde ahí podía ver el tramo de roca que lleva hasta la cueva, la pendiente irregular, los arbustos raquíticos que crecen en la grieta norte. Nadie. Pero el día todavía era joven, y 3 hombres del templo no hacen un viaje así para volver a casa, sin confirmar el resultado. Regresé adentro. Cele había terminado de comer. Estaba mirando la sandalia que yo había dejado cerca de ella, la que había encontrado en la entrada. La miraba con una expresión que no era tristeza ni alivio, era más parecida al reconocimiento, como cuando ves algo que perdiste y ya habías decidido que no volvería. La tomó, se la puso. Ese gesto pequeño, ese acto mínimo de recuperar algo que le pertenecía, me dijo algo que los 3 hombres del templo y el padre ausente y toda la arquitectura de este mensaje divino no habían considerado. Cele todavía no había terminado de decidir quién era. ¿Sabes por qué te dejaron aquí?, le pregunté. La razón real. Ella apretó los lazos de la sandalia con cuidado, metódicamente, como alguien que ha aprendido a hacer los nudos bien, porque nadie más los va a hacer por ella. Para que tú me mataras, dijo, o para que yo muriera de miedo. Lo dijo sin inflexión, como un hecho geográfico, como la distancia entre 2 ciudades. ¿Y cuál de las 2 crees que iba a pasar? Me miró por primera vez directamente, no a los ojos, eso no, pero sí al rostro, a la región del rostro donde los humanos buscan la verdad cuando necesitan encontrarla. No sé, dijo. Por eso no me moví. Eso sí me lo esperaba menos. No la inmovilidad, eso ya lo había leído, sino la razón. No se había quedado quieta por resignación. Se había quedado quieta para observar, para ver qué pasaba si no provocaba, para reunir información antes de decidir si valía la pena resistir. 8 años, con esa lógica. Me senté de nuevo. Nadie te va a matar aquí, dije. Cele no respondió, pero movió ligeramente los hombros. No un encogimiento, sino algo más parecido a una reorganización. Como cuando un peso que llevas mucho tiempo cargando se asienta de forma diferente y por un momento, solo un momento, pesa un poco menos. Afuera, en el tramo de roca que lleva a mi cueva, escuché algo, un paso, deliberado, de alguien que conoce el terreno lo suficiente para no tropezar, pero no lo suficiente para saber que el suelo aquí transmite el sonido de una manera muy específica. No era un animal. Las serpientes en mi cabeza lo supieron antes que yo. Se enderezaron todas en la misma dirección, hacia la entrada, con esa atención coordinada que tienen cuando identifican a alguien que ya han registrado antes. Lo habían visto esta mañana, cuando dejó a Cele y se fue. Arcos había vuelto. No me moví de inmediato. Eso es lo que la mayoría de los seres hace cuando escucha una amenaza acercarse. Reacciona antes de saber exactamente qué está enfrentando. Yo llevo demasiado tiempo en este cuerpo para cometer ese error. La información que tienes en el primer segundo es siempre incompleta. Escuché un solo par de pies. Eso descartaba un grupo de búsqueda. Alguien que venía solo, lo que significaba que o bien confiaba en su propia autoridad, o bien no quería testigos de lo que iba a encontrar o de lo que iba a hacer. El ritmo era regular, no apresurado. Alguien que se toma su tiempo porque ya sabe lo que hay al final del camino. Calculé, desde la pendiente hasta la entrada de la cueva, a ese ritmo, 2 minutos, quizás un poco más. Me giré hacia Cele. Ella ya estaba mirando hacia la entrada. Lo había escuchado también. Ven, dije en voz baja. Se levantó sin preguntar. Eso también me dijo algo. No necesitaba entender el plan para seguirlo. Había aprendido a moverse rápido cuando alguien con autoridad suficiente se lo pedía. Era un reflejo que no me gustaba verle, pero en este momento nos servía a las 2. La llevé al fondo de la cueva.
Hay un nicho en la roca del lado derecho, una irregularidad natural en la pared que forma algo parecido a una hornacina, no profunda, pero suficiente para que alguien pequeño quedara fuera de la línea de visión directa desde la entrada. «Quédate aquí», le dije. «No hagas ruido. No importa lo que escuches». «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Recibirlo». Me miró por un momento. Las serpientes en mi cabeza estaban tensas, orientadas hacia la entrada, todas en la misma dirección como brújulas encontrando el norte. Cele las miró también, no con miedo. Ya habíamos pasado ese umbral. Con atención, con la misma lógica observadora que había usado cuando se quedó inmóvil esperando ver qué pasaba. ¿Va a entrar?, preguntó. Si viene a confirmar lo que cree que pasó, sí. ¿Y qué cree que pasó? No respondí eso. Lo que Arcos esperaba encontrar era algo que yo no iba a describirle a una niña de 8 años. Pero Cele pareció leer la respuesta en el silencio, porque asintió con esa seriedad pequeña y terrible que tenía, y se metió en el nicho sin decir nada más. Me coloqué en el centro de la cueva. Me puse de pie. Dejé caer los hombros hacia atrás, abriéndome. Las serpientes siguieron mi estado y se distribuyeron de forma natural, sin agitación, sin tensión visible, solo presentes, como siempre están presentes. Esperé. Arcos entró con una antorcha. La llama no era necesaria. Para alguien que viene de afuera, los ojos tardan unos minutos en ajustarse a la oscuridad de la cueva, y el fuego hace ese ajuste más lento, no más rápido. Lo que la antorcha hacía era otra cosa: marcarlo, decir, vengo del mundo de la luz, traigo conmigo su autoridad. Era un hombre de unos 40 años, con la constitución de quien ha pasado tiempo en entrenamiento, pero lo ha descuidado en los últimos años. Ropa de templo, la franja oscura en el borde de la túnica, el símbolo en el pecho, que yo reconocía sin necesitar verlo de cerca. Llevaba una daga al costado que no había sacado. Todavía. Entró 2 pasos. Se detuvo. Me vio. Hice lo que siempre hago cuando quiero asegurarme de que alguien no muera sin querer. Desvié la mirada 3 dedos a la derecha de su cara. Suficiente para que él no lo notara. Suficiente para que el efecto no se activara. No era el momento para eso. Todavía. Medusa, dijo. No era una pregunta. Era una confirmación. Y en la forma en que lo dijo, estaba todo lo que necesitaba saber sobre Arcos. Creía que tener mi nombre en la boca le daba algún tipo de control sobre la situación. «¿Buscas algo?», dije. Él bajó la antorcha ligeramente. Estaba escaneando la cueva detrás de mí, buscando algo en el suelo, en las sombras, en los rincones. Buscaba lo que esperaba encontrar y no estaba encontrando. «Vine a inspeccionar», dijo, «en nombre del templo». «Ya veo», dije. ¿Y qué es lo que el templo quería confirmar? Silencio. No el tipo de silencio de alguien que piensa. El tipo de silencio de alguien que recalcula. «Se dejó una ofrenda aquí esta mañana», dijo finalmente. Quería verificar que fue recibida apropiadamente. Ofrenda. Esa palabra. La usó con la misma naturalidad con que habría descrito dejar pan en el altar de un dios. Una niña de 8 años con los pulsos amarrados era, en el vocabulario de Arcos y del templo que representaba, una ofrenda. Algo se movió en mi pecho. No lo dejé llegar a la cara. «¿Y si no fue recibida?», dije. Arcos me miró. No a los ojos. Él tampoco era idiota, sino a ese espacio medio que la gente usa cuando quiere aparentar contacto visual, sin arriesgarlo realmente. «Entonces el mensaje no llegó», dijo. «Y habría que encontrar otra forma de enviarlo». Ahí estaba. Claro, limpio, sin la brutalidad de llamarlo por su nombre. Si Cele no estaba muerta, la usarían de nuevo, de otra forma, en otro lugar, hasta que el padre entendiera lo que el templo quería que entendiera. «El mensaje llegó», dije. Arcos esperó. La ofrenda fue recibida. Él interpretó eso de la forma en que quería interpretarlo, porque era más simple, porque confirmaba lo que había venido a confirmar, porque la alternativa era complicada en formas que no quería gestionar.
Asintió. Bien, dijo. El templo queda satisfecho. No habrá necesidad de volver. Dio un paso atrás hacia la entrada. Luego se detuvo. Las serpientes en mi cabeza se enderezaron. No todas, solo las 3 del lado derecho, las que reaccionan al peligro que viene de una dirección específica. Una cosa más, dijo Arcos sin girarse completamente. El hombre que provocó esto. Su deuda con el templo no termina aquí. Tarde o temprano tendrá que presentarse. Eso es entre él y el templo, dije. Sí, lo es. Y entonces se giró hacia la cueva, hacia el fondo, hacia la oscuridad donde Sele estaba en el nicho. Me miró de una forma diferente, no buscando algo en el suelo, sino buscando algo en el espacio. Yo no me moví. Él levantó la antorcha. La llama llegó hasta la mitad de la cueva, hasta los bordes del nicho donde estaba Sele. No lo suficiente para iluminarla completamente, pero sí lo suficiente para que alguien que buscara activamente pudiera ver que había una forma pequeña en la roca. Arcos la vio. Lo supe porque se detuvo. 1 segundo. 2. Las serpientes en mi cabeza se estiraron hacia él en silencio. Yo levanté la vista. No 3 dedos a la derecha de su cara. No esta vez. Directo. Él encontró mis ojos durante el tiempo exacto que le tomó entender lo que eso significaba. Luego bajó la antorcha. Dio un paso atrás. Y otro. Y salió de la cueva sin decir nada más. Sin confirmar lo que había visto. Sin hacer la pregunta que habría necesitado hacerse a sí mismo para entender lo que acababa de pasar. El sonido de sus pasos en la roca afuera fue primero rápido y luego, cuando creyó estar lo suficientemente lejos, se convirtió en algo que casi era una carrera. Me quedé inmóvil hasta que no escuché nada. Luego fui al nicho. Sele estaba contra la roca con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos abiertos. Cuando me oyó llegar, soltó el aire que había estado reteniendo. Un sonido pequeño, involuntario, el primero completamente sin control que le escuchaba hacer. Se fue, dije. Ella asintió. Luego, después de un momento, ¿volverá? Pensé en Arcos, en la forma en que había bajado la antorcha, en sus pasos que casi se convirtieron en carrera. Oh, no, dije. No querrá explicarle al templo lo que vio aquí. Sele procesó eso. ¿Qué vio? Que la ofrenda fue recibida, dije, y que lo que la recibió todavía está aquí. Pasamos el resto del día en la cueva. No hablamos mucho. Sele dormía a ratos. El tipo de sueño ligero e interrumpido de alguien cuyo cuerpo está demasiado alerta para soltar el control, pero demasiado agotado para mantenerse despierto. Yo la dejé. Cada vez que se despertaba, me encontraba en el mismo lugar, y después de la segunda o tercera vez, tardó menos en volver a cerrar los ojos. Eso era suficiente. A medida que la luz afuera cambiaba, yo no la veía directamente, pero conozco el color que toma la roca de la entrada cuando el sol baja. Empecé a pensar en lo que venía después. Sele no podía quedarse aquí, no de forma permanente. Yo podía darle agua, comida, seguridad en el sentido inmediato de la palabra, pero lo que una niña de 8 años necesita es un mundo que la sostenga, y mi cueva no era eso. Era un paréntesis. Había sido un paréntesis desde el momento en que la encontré. El problema era el padre. Si el padre sabía dónde estaba Sele y no había venido, había 2 posibilidades. La primera, estaba genuinamente impedido, preso, incapacitado o aterrado de una forma que superaba cualquier cálculo. La segunda, había decidido que no podía moverse sin provocar algo peor, que lo mejor que podía hacer era no aparecer. Esa segunda posibilidad me resultaba más probable y más difícil de perdonar, y al mismo tiempo completamente comprensible, que era la parte que más me costaba. Cuando Sele se despertó la última vez, ya era noche cerrada. Se incorporó, miró a su alrededor con los ojos de alguien que tarda 1 segundo en recordar dónde está, y luego me encontró, y el recuerdo volvió todo de golpe. No dijo nada. Solo se sentó y se envolvió los brazos alrededor de las rodillas. ¿Tienes frío?, pregunté. Un poco,
Le puse encima la capa que uso cuando la humedad de la cueva se vuelve insoportable, lana oscura, vieja, del tipo que pesa pero retiene el calor de forma confiable. Ella se la enrolló alrededor con los movimientos automáticos de quien ha aprendido a cuidarse solo desde hace tiempo. «Mañana tienes que irte», dije. Ella no respondió de inmediato. Miraba el suelo de la cueva. «¿A dónde?», dijo finalmente. Era la pregunta correcta. No protestó, no preguntó por qué, no asumió que yo la estaba rechazando. Preguntó a dónde, que era la única parte del problema que no podía resolver sola. «Hay un camino que baja desde aquí hacia el este», dije. «Antes de que llegues al río vas a encontrar un grupo de casas. No es un pueblo, solo 4 o 5 familias que viven de la pesca. Busca a la mujer mayor que vive en la casa más cercana al agua. Dile que vienes de parte de la cueva». Cele me miró. «¿Sabe quién eres?», preguntó. «Sabe lo suficiente». No era una mentira y no era toda la verdad. La mujer de la que hablaba me había dejado comida en la roca de la entrada 3 veces durante un invierno difícil. Hace más años de los que ella probablemente podía recordar. Sin decir nada. Sin pedir nada. El tipo de gesto que reconoces cuando lo ves porque tú misma lo has hecho. En otras circunstancias, en otra vida. Celia asintió despacio. «¿Y mi padre?», dijo. «Tu padre sabe que estás viva», dije. «El templo se lo dirá, porque al templo le conviene que lo sepa. Lo que haga con esa información es su decisión». Era duro, lo sabía, pero decirle algo diferente habría sido peor. Darle una expectativa que yo no podía garantizar. Construirle una esperanza sobre cimientos que no controlaba. Cele procesó eso con la misma seriedad pequeña y terrible de siempre. «¿Crees que vendrá?», preguntó. Pensé en todo lo que había leído de esta situación. En el padre que sabía, y no vino. En las marcas viejas en las muñecas de Cele que no eran de la cuerda de hoy. En una niña que a los 8 años ya había aprendido a quedarse inmóvil y esperar en lugar de resistir, porque alguien le había enseñado que resistir era inútil, y no era Arcos quien le había enseñado eso. Arcos era de hoy. «Creo que te quiere», dije. «No sé si eso es suficiente para que venga». Cele no dijo nada. Bajó la vista a sus manos. Las muñecas libres ahora, con las marcas rojas que ya empezaban a palidecer en los bordes. Se las miró por un momento largo. Luego tomó la sandalia del suelo, la que había estado sosteniendo todo el día, la que había guardado y recuperado y vuelto a ponerse como si fuera lo único que le quedaba de un mundo que todavía le pertenecía. Y me la extendió. La miré. «Quédatela», dijo. «No como pago, no como gratitud. Los niños que han aprendido a sobrevivir solos no ofrecen gratitud de forma performativa. Era otra cosa. Era dejar una marca. Era la forma en que alguien que no tiene palabras suficientes para lo que necesita decir, encuentra un objeto que lo diga por ella. Aquí estuve. Aquí pasó algo que importó. No quiero que desaparezca completamente». Tomé la sandalia. A la mañana siguiente, cuando la luz del exterior empezó a cambiar la roca de la entrada, llevé a Cele hasta el umbral. Me detuve justo antes de la línea donde termina la sombra y empieza el día. Ella siguió 2 pasos más y luego se giró. Me miró, esta vez sí, no al espacio alrededor de mi cara, no a la garganta, no al punto medio donde los humanos dirigen la vista cuando tienen miedo. Me miró a mí, a donde yo estaba. Sabía lo que eso significaba, sabía lo que podía pasar. No le dije que bajara la vista, que tuviera cuidado, que no me mirara directamente, porque no pasó nada. Lo que los hombres nunca entendieron, lo que los dioses usaron en mi contra y construyeron en mito y en advertencia y en arma, es que yo elijo. Siempre elegí. No es automático, no es inevitable, no es lo que soy, es lo que hago cuando tengo razones. Con Cele no tenía razones. Se giró y empezó a bajar por el camino que lleva hacia el este. La observé hasta que la roca del recodo la ocultó, hasta que el sonido de sus pasos se mezcló con el viento. Luego volví adentro.
La sandalia quedó en la roca cerca de la entrada. La dejé ahí. Sigue ahí. Los dioses me enviaron una niña para que hiciera su trabajo. Calcularon mal. Asumieron que yo era el instrumento que habían decidido que era, que mi naturaleza era fija, predecible, útil para sus propósitos. Se equivocaron, no porque yo sea buena, no porque la bondad sea mi naturaleza ni mi proyecto, sino porque llevo suficiente tiempo en este mundo para saber exactamente cuándo alguien está intentando usarme, y sé decir que no. Atenea me convirtió en advertencia, en castigo, en la razón por la que los hombres bajan la vista y las madres asustan a los niños y los héroes afilan sus espadas. Pero ningún dios me ha dicho jamás lo que hago dentro de estas paredes. Eso es mío. Siempre fue mío. Si llegaste hasta aquí, si algo en esta historia se quedó contigo de una forma que no puedes nombrar del todo, entonces ya sabes de qué habla este canal, no de monstruos, de quién decide quién lo es. Dale like si crees que los dioses griegos eran los verdaderos villanos. Deja en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Sele. ¿Y en el mío? La próxima historia ya está esperándote en pantalla. Y te prometo que también va a doler un poco.